Vive Burgos en el 100.6 de tu FM. Vive la mañana, Burgos. Hoy invitamos a... Abrimos los micrófonos de Vive Radio a Imelda Rodríguez, una colega periodista castellano y leonesa, concretamente palentina, doctora en Comunicación Política, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y que ha ejercido cargos tan prestigiosos como ser la rectora durante 6 años de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Buenos días, Imelda. Muy buenos días, Carlos, encantada de saludarte. Hombre, por favor, lo primero a una colega de aquí de Castilla y León es que hay que hacer todo lo que sea por difundir sus conocimientos, sus libros, sus obras y más pues cuando has además ejercido pues eso, una tarea tan prestigiosa y tan buena como es ser la rectora durante 6 años de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Pues yo muy agradecida de que me deis esta oportunidad de poder hablar de este nuevo libro y muy agradecida también a vosotros, a ti, porque al fin y al cabo cada uno desde nuestra posición de lo que se trata es de hacer un poquito de bien. Entonces, la verdad es que yo me siento muy cómoda hablando contigo y que con todos tus oyentes en esta mañana. Gracias. Perfecto. Pues lo primero, agradecerle que haya aceptado nuestra invitación para hablar de su libro Imagen Política, Modelo y Método, en el que describe lo que usted misma califica como la fórmula decisiva para dirigir el triunfo de los líderes desde la autenticidad. Tengo que decirle que yo soy un poco más mayor que usted, terminé periodismo en la Complutense también en el año 91 y la idea que yo saqué de la imagen que por aquel entonces debían cuidar los políticos era muy diferente a lo que hoy vemos en el hemiciclo, donde la corbata, por ejemplo, está casi en peligro de extinción. Vemos rastas, vaqueros rotos, a políticas dar el pecho a sus bebés y otras actitudes que han cambiado radicalmente los principios que yo estudié. ¿Cree usted que hoy existe más autenticidad o lo que domina en el Congreso es más bien el postureo? Pues mira, Carlos, me encanta que me hagas esta pregunta porque realmente así puedo explicar que la imagen política, que es el título precisamente de este libro, no es única y exclusivamente la vestimenta que vemos en nuestros políticos, el color de su corbata, que además yo lo cito expresamente en el libro, ni cómo van peinados, o sea, va mucho más allá. Y es importante que seamos capaces de precisar, precisamente este es uno de los objetivos del libro, cuáles son los diferentes conceptos en torno a la política. La imagen va más allá, ¿no? Es el conjunto de valores, de actitudes que son capaces de generar una confianza pues sostenida en la opinión pública, de promover su credibilidad, de generar su satisfacción y por extensión son los que provocan el liderazgo. Como el liderazgo es una palabra tan manida, pues he querido precisarlo aún más en este ámbito de la propia imagen política. La vestimenta, en este caso, hace referencia a la estética, que es una parte minúscula dentro de toda la imagen global de un político. Contestando a tu pregunta, pues sí que es cierto que hoy en día vemos diferentes looks, ¿no? Diferentes estéticas dentro del hemiciclo. Yo creo que es muy importante siempre que tomemos en el ámbito profesional la vestimenta como una muestra de respeto. Al fin y al cabo es una expresión, es un lenguaje, ¿no? Y efectivamente es una manifestación de consideración hacia los demás. Ahora bien, dentro de los límites que cada uno entienda, de lo que significa este respeto, de lo que cada uno de las políticas y los políticos entiendan, lo importante siempre es que exista una coherencia en torno a esa estética de cada uno de los políticos, que es una manifestación también de la autenticidad, aunque insisto, la estética es solo una parte muy chiquitita de todo lo que supone la imagen política. ¿Cree usted que aquel refrán que dice que por el hábito conoceréis al monje sigue estando vigente o ya no? ¿O ahora hay que profundizar más para ver esa autenticidad de la que usted habla? No, la autenticidad es una suma de muchos estímulos, es una suma de una serie de valores en movimiento. Entonces, el hábito hace el monje en el sentido de que cuando uno se viste de una manera u otra, insisto, es una forma, ¿no?, de manifestar respeto hacia los demás. Pero hay que profundizar, hay que ahondar más en las figuras políticas que tenemos a nuestro alrededor para descubrir lo más importante de todo, y es que
cómo desde su honestidad son capaces de construir, de transformar a través de las diferentes políticas nuestras vidas a mejor, ¿no? Yo creo que esa es la clave y es ahí donde debemos detenernos, porque a veces si ponemos demasiado el foco en lo anecdótico, puede que, bueno, pues lleguemos a confundirnos o que las primeras impresiones suelen funcionar, pero no siempre son decisivas. ¿Y cree usted que los electores valoran cuando van a depositar su voto en las urnas la autenticidad de los políticos, personas con valores, con ideas transformadoras y regeneradoras de la vida política, social o económica, o más bien se dejan llevar por los populismos, por aquellos que les prometen un maná imposible, viendo los últimos resultados de las últimas elecciones? Pues yo creo que para que existan líderes auténticos, que es lo que yo trato de promover a través del libro, es necesario que existan también sociedades auténticas. Y una sociedad es más auténtica cuando está más formada, cuando tiene una mayor conciencia crítica, una mayor libertad para elegir, una mayor capacidad de discernir, de diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo que es menos bueno. Entonces, es muy importante, por eso, el valor de la educación para que cada vez nuestras sociedades sean o tengan más capacidad de escoger líderes auténticos, porque uno de los objetivos, de hecho, del libro es también comprender el poder, ¿no? Cuando yo hablo, en la portada aparece cómo comprender el poder. Es muy importante en este caso, ¿no? El libro, la obra está dirigida no solamente a políticos, a consultores, asesores, sino al público en general, también a la sociedad, ¿no? Para que seamos capaces de ver lo que tenemos delante. Yo creo que muy importante, ¿no? Muy decisivo que esa conciencia crítica cada vez sea mayor para que a la hora de escoger a un político nos dejemos guiar pues por una fuerte capacidad decisiva, de saber que lo que estamos eligiendo en ese momento es lo mejor en cada uno de los contextos, en cada uno de los tiempos políticos en los que nos encontramos. Su libro Imagen Política también habla de personas que desempeñan un servicio a la sociedad desde la pasión, la compasión, la fascinación, es decir, desde el liderazgo auténtico. Pero ¿por qué tengo yo la impresión de que estos valores no están representados en los dirigentes que nos gobiernan actualmente en España? Y discúlpeme por la pregunta, que no quiero comprometerla ni que se critique a la clase social, a la clase política que hemos elegido los españoles en las urnas. No, realmente la pregunta es muy lógica, ¿no? Que se establezca. Yo creo que, insisto en este punto de la conciencia crítica de la sociedad, de la capacidad de movilizarnos para exigir los mejores gobernantes que estén a la altura de lo que la sociedad necesita en cada momento. Yo hablo efectivamente de este tipo de conceptos para definir lo que supone el liderazgo auténtico. Hablo concretamente de la firmeza compasiva, ¿no? De los dos valores que deben tener o que es importante que tengan para nuestro bien los políticos en esta nueva era que ha marcado de alguna manera la pandemia, ¿no? La firmeza y la compasión que no es solamente en este caso acompañar en el dolor a las personas o de alguna manera las líneas populistas siempre están generando emociones para mostrar al individuo, a la sociedad que se está con ellos, que se está cerca de su dolor, pero la clave en estos momentos es que la compasión pase a un plano mucho más activo, es decir, no solo que acompañemos en el sufrimiento a las personas, a la sociedad, es decir, es como que estén nuestros políticos en el pozo, no con nosotros, no se trata de que nos alumbren dentro del pozo, sino que nos saquen de ese pozo. Entonces, la clave en este momento es que la compasión sea un elemento fundamental en la dinámica, en la capacidad de gobierno de nuestros dirigentes, que sean capaces de transformar, que sean capaces de construir. Esto es lo fundamental, ¿no? Si esto no nos lo encontramos pues en nuestra realidad política y en otras realidades, es porque todavía tenemos que dar una vuelta más a nuestro pensamiento y no desistir nunca hasta exigir a los mejores al frente de la toma de decisiones para todos. Para la gente que se haya incorporado un poquito más tarde a la entrevista, les diremos que estamos hablando con Imelda Rodríguez Escanciano, autora de un libro fantástico que es Imagen Política, Modelo y Método. Imelda, yo quería hacerle una reflexión. A menudo vemos que para cualquier oposición, para cualquier trabajo, se pide cualificación académica universitaria o formación profesional, idiomas, másteres, en definitiva, ser personas competentes. Y sin embargo, para ser político, vemos que hay una gran excepción y, por ejemplo, tenemos casos en la política local, sin ir más lejos, en los que un concejal de Hacienda, por ejemplo, gestiona un presupuesto municipal de 200 millones de euros cuando tan solo tiene un grado de administrativo.
¿Cómo se puede demostrar autenticidad cuando falta lo más básico, que es la preparación? Y se lo pregunto a usted, que en los últimos años de su carrera profesional han estado ligados a los ámbitos del liderazgo, educación y asuntos públicos. Pues la formación es muy importante a la hora de asumir una responsabilidad. Es importante porque, lógicamente, esta solidez yo creo que permite, ¿no?, ese talento, esa capacidad, que la vocación que debe tener, que esa es la premisa, la primera, más que la propia formación, la vocación que debe tener un político hacia el bien común, sea capaz de gestionarla de una manera más eficiente para todos, ¿no? Entonces, la formación lo que permite es dar solidez, en este caso, al propio político, al propio dirigente, a la persona que de alguna manera gestiona el interés común, y luego tiene que estar unido a otra serie de rasgos fundamentales, es decir, no solamente necesitamos al frente de unos gestores, sino que es imprescindible también tener políticos con alma, y esto, aunque suena muy poético, tiene un significado muy práctico en el libro, que es otro de los objetivos que yo tengo, ¿no? Tratar de poner en práctica los conceptos tan poderosos y tan espléndidos como puede ser el liderazgo auténtico. ¿Qué es el liderazgo auténtico? Pues es la capacidad de, en este caso, de que una persona, un político, una mujer, un hombre preparados, sean capaces de activar constantemente su inteligencia práctica, que sean capaces de mostrar equilibrio, serenidad, que tengan muy presente siempre que las palabras tienen consecuencias y que, por lo tanto, ahí la lealtad, la honestidad, el compromiso debe estar activo de manera permanente, pero no con un fin electoral o con un fin propagandístico hacia su propia persona, sino convencidos de que la misión primera y última de la política es ejercer el bien. Y cuando uno además no tiene capacidad de transformar, y cuando uno ha llegado a su límite en esa capacidad, pues debe ponerse a un lado y abrir paso a nuevas generaciones de liderazgo que sean capaces de seguir tirando en el carro del progreso. Esa es la clave, junto a la formación, que es importantísima también, claro, para un político. Totalmente de acuerdo. Dedica además un análisis muy especial pues a personalidades como Angela Merkel o Kamala Harris, actual vicepresidenta de Estados Unidos, que a su juicio representan la perfección en el uso eficaz de las emociones, la materia de la comunicación política y electoral de la última década. Explíquenos hasta qué punto en su libro pone de relieve la importancia que debe tener el prestigio social de un político y, sobre todo, su reputación. Claro, pongo esos ejemplos porque yo creo que en este momento la sociedad necesita referentes. Necesitamos saber cuál es la línea de ese liderazgo auténtico del cual yo hablo constantemente en el libro. La importancia de estas líderes está en que han puesto en práctica uno de los conceptos que yo introduzco para poderlo explicar, que es la misericordia activa. Es decir, ellas, Kamala Harris, Angela Merkel, Jacinda Ardern, tienen una fuerte autoridad moral, es decir, poseen, sus gestiones lo han demostrado, sus hechos lo han avalado, una fuerte firmeza, una inteligencia práctica muy resolutiva, una capacidad muy alta, en este caso de empatía, y luego una honestidad que las ha llevado a hacer realidad esa política de los hechos de la que yo hablo. De hecho, solo tenemos que echar un vistazo a su gestión durante estos tiempos de pandemia, concretamente en la figura de Merkel o de Jacinda Ardern. Es muy, muy importante, en este caso, ser capaces de demostrar con los hechos que las palabras tienen valor, y ellas, en este caso, lo han demostrado. Por poner un ejemplo, ¿no? En el caso de Jacinda Ardern, en este tiempo de pandemia, ella, aparte de mostrar a través de su comunicación una fuerte empatía con la opinión pública de su país, una de las primeras medidas que introdujo fue bajarse un 20% su sueldo en un momento crítico de crisis económica y de crisis sanitaria, lógicamente de unas dimensiones como nunca antes había conocido la humanidad. Por lo tanto, esos hechos están acompañando continuamente el prestigio de determinados líderes. Es ahí donde se produce el prestigio, en la política de sus hechos. O en el caso de Merkel, comunicativamente se esforzó por tranquilizar a la opinión pública durante la pandemia para mostrar que había abastecimiento suficiente, que no abarrotaran los supermercados. Ella lo demostró con su propia acción, acudiendo a un supermercado, cogiendo un carrito de la compra, ella misma aportaba ese carrito, cogiendo solo los productos indispensables, haciendo ella misma la cola, pagando, es decir, esas actitudes que demuestran con hechos no forzados, sino con hechos reales, porque forman parte de una dinámica, es decir, hay antecedentes
de que ese prestigio y esa forma de ser era así, igual que en el caso de Kamala Harris. Kamala Harris tiene una experiencia, una trayectoria como fiscal donde ya había una tendencia muy fuerte hacia la justicia social, hacia la defensa de los vulnerables, hacia las familias desahuciadas durante la crisis hipotecaria o la protección de niños víctimas de abusos. Esa trayectoria ya avala el mensaje que ella ahora pronuncia. Por lo tanto, es importante que la política de los hechos esté también conectada con la coherencia de que esta persona que está gobernando ya ha podido demostrar su valía, su valor al frente del bien común en este caso. Y al hilo de estas tres mujeres, Kamala Harris, vicepresidenta actual de Estados Unidos, Angela Merkel, que está a punto ya de dejar el gobierno en Alemania, o Jacinta Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, ¿cree usted que el siglo XXI va a ser por fin, el periodo donde se ponga en valor a la mujer como gestora política? Pues es muy buena pregunta. Es muy probable que sea así y yo creo que además uno de los conceptos que trato de explicar también, que es el liderazgo femenino abierto, lo que quiero hacer hincapié es que el liderazgo femenino es un cúmulo también de todos los valores que he estado describiendo en esta entrevista, ¿no? Que trataba de contar a los oyentes, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con la firmeza, con la compasión, con la honestidad, la serenidad, la inteligencia práctica, ¿no? La capacidad de hacer. Estas son cualidades que muchas de ellas tienen, digamos, una tendencia más directa, más rápida de ejecutarlas perfiles femeninos, pero que también en ese liderazgo femenino abierto hay figuras de mandatarios que están desarrollando, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de Mario Draghi, a mí me gusta mucho recoger su figura porque posee algunas de estas cualidades, aunque no todas, ¿no? Es un político que cuando es elegido, ¿no? Para llevar las riendas de Italia, pues realmente en una de sus primeras comparecencias le preguntan, bueno, pues que cuáles son hasta el momento las medidas que ha podido introducir o cuáles son sus políticas, sus resultados, y él, que acaba prácticamente de llegar y que obviamente tiene una experiencia política muy importante, señala algo que recojo en el libro que es, yo creo que muy contundente: no puedo comunicar nada porque todavía no hemos hecho nada. Cuando tengamos algo que comunicar, lo haremos. Esa contundencia, ¿no? Esta honestidad tan fuerte hacia la opinión pública, creo que debemos tratar de propagarla, de que pueda, yo creo que meterse dentro del alma de la propia sociedad. Es lo que debemos exigir, siempre la autenticidad, y en este caso el liderazgo femenino que avalan y que estas mujeres ponen en funcionamiento también lo comparten con otros hombres, y por eso creo que sí, que efectivamente, que esta es la era de un liderazgo femenino en el que también, lógicamente, tienen cabida perfiles muy fuertes que demuestran estos valores y que son en este caso masculinos. Y hablando de liderazgo, de reputación, de autenticidad, ¿por qué cree que en España no existe la palabra dimisión en los políticos después de haberse demostrado actitudes muy cuestionables éticamente, pues como por ejemplo haber plagiado una tesis, haber mentido a sus electores y ya no digamos haber cometido delitos o comportamientos de corrupción claramente demostrados? Hay países que tienen una tradición mayor, ¿no? A la hora de autorregular su propia responsabilidad. Por ejemplo, Alemania es uno de esos países que lucha fervientemente contra la falta de honradez, y ahí Angela Merkel siempre ha estado al frente, ¿no? Nos hemos encontrado casos de ministros, ¿no? Ministros estrella, incluso de su propio gobierno, que bueno, que dieron un paso a un lado, pues por cuestiones, digamos, reprobables, o no sé, ocurre, ¿no? La ministra de Familia de uno de los estados alemanes que dimitió porque, bueno, entendía, ¿no? Fijémonos que su separación matrimonial le restaba credibilidad para ejercer su ministerio. Cada uno de los políticos se pone de alguna manera el listón de su propia responsabilidad, ¿no? Asumir responsabilidades es fundamental en política porque dice mucho del concepto que tiene ese político de los ciudadanos realmente y del concepto que tiene de lo que supone ejercer política. Yo creo que cuando nos encontramos, por ejemplo, con un gobierno holandés que dimite en bloque por un escándalo, cuando nos encontramos con ministros como por ejemplo el de Exteriores canadiense, ¿no? Pues que dimitió al olvidarse unos documentos confidenciales de la OTAN, ¿no? En casa de su novia, etcétera. Cuestiones que demuestran que en este caso dar un paso a un lado es una manera de explicar a la gente que la política debe estar siempre en un estadio transparente, que la cultura sobre el poder, o que el poder es más que el derecho que cree que tener un gobernante a su sillón, es un deber
es el deber de provocar bien común. Si en algún momento esa línea se tergiversa o se ensucia de alguna forma, pues es bueno en este caso no amarrarse a un puesto, porque amarrarse a un puesto no es servir. Usted defiende en su libro que las estrategias de comunicación política, pública o electoral han evolucionado hacia nuevos valores de liderazgo de vanguardia y señala que es el tiempo de las estrategias sanas, las que construyen identidad natural, coherente y honesta, como el mejor referente de la persuasión en todos los ámbitos. Explíquenos, ¿cómo ve usted este gran cambio? Bueno, realmente yo creo que hay un cambio muy importante que ha acelerado la pandemia. Se estaban atisbando una nueva tipología de liderazgos, Carlos, nuevos líderes como las mujeres que señalaba anteriormente, como Merkel, como Arner, como Kamala Harris, que estaban mostrando que las emociones hay que utilizarlas a favor de los ciudadanos, hay que utilizarlas no para confundir, sino para construir. Este cambio, la pandemia, que lo que provoca es que en un tiempo muy breve, muy corto, haya que demostrar resultados y además en cuestiones decisivas como la vida de las personas, que esto ya no es algo que en 4 años se puede evaluar en unas elecciones si el político cumplió o no su programa, es que se trataba de evitar contagios y de salvar vidas, y aquí determinados dirigentes demostraron que lo hicieron mejor que otros porque aplicaron, digamos, un mayor sentido común, una mayor capacidad de reacción, de anticipación, en fin, que era posible gobernar de otra manera. Estos perfiles salen ahora a la luz como una nueva tipología de políticos muy auténticos, es decir, que representan todos estos valores firmes y compasivos de los que he hablado. Y de hecho en la portada del libro yo he querido recoger una figura que para mí simboliza de alguna manera toda esta nueva tipología de liderazgo político. He recogido precisamente a la protagonista del libro La libertad guiando al pueblo, de Delacroix, que es una imagen que de alguna manera representa lo que supone la revolución, una revolución que lleva a evolucionar, que lleva a cambiar, que lleva a intentar pues desarrollar valores muy fuertes para la humanidad, como puede ser pues el primero y más importante de todos, la libertad, que es un concepto que sobre el que debemos detenernos, que no supone solo permitir hacer a todo el mundo aquello que desee o permitirle desarrollar todas sus acciones, sino darle, en este caso, herramientas, instrumentos para que pueda desarrollar bien esa libertad, para que pueda desarrollar bien todo su talento. Por lo tanto, esa revolución, que la palabra proviene de revolutio, una palabra latina que significa dar la vuelta de un lado para otro, es lo que yo intento proponer a través de este libro, que necesitamos políticos que cambien completamente algunas de las dinámicas a las que nos tienen acostumbrados. También es cierto que hay políticos muy buenos y políticos muy potentes y que provocan mucho bien común, pero sí que es importante que esto sea ya algo común, ¿no? Es decir, que permitamos que esta compasión de la que yo hablo, que esta firmeza en políticos que son capaces de responder con sus hechos, sea una constante en toda la clase política de nuestro país y más allá de nuestras fronteras, claro que sí. Estupendo. Si tuviera yo que destacar qué es lo que más me ha impresionado de su libro, diría que son los valores humanos que defiende a lo largo de sus más de 300 páginas, como la valentía, el sentido común para hacer lo correcto, la honestidad y en especial el de la autenticidad. Incluso llega a comparar con el pintor Antonio López, cuyas obras se alejan de representar lo ruidoso, lo estrafalario, lo llamativo y ser el destello de lo más nítido y sereno de la realidad. En este contexto mi pregunta es, ¿hasta dónde influye justamente eso, el peso de la realidad cuando afecta al bienestar social de los ciudadanos a los que se representa? Lo hemos podido ver en este último año y medio con la pandemia, los ERTES o los más de 3,5 millones de parados. Antes decía, Carlos, que precisamente la clave de los nuevos políticos no es que muestren al ciudadano que están con él dentro del pozo y que le alumbren dentro del pozo, ¿no? No, la clave es en que nos coloquen la escalera para salir del pozo, ¿no? Y para llevar una vida lo más digna posible, donde cada uno pueda desarrollar su talento al 1000%. Esta es la clave, ¿no? Entonces, en estos momentos, yo creo que cuando cito a Antonio López, el pintor hiperrealista, en primer lugar es porque le tengo un afecto muy especial, porque le conozco, porque le tengo un cariño, porque era amigo de mi hermana Carmen, a quien yo dedico también este libro, y creo que es un símbolo para explicar que efectivamente, en medio del ruido, tenemos que detenernos para pensar qué es
lo que más nos conviene, y que el interés por la política de la ciudadanía, que no es muy elevado, como sabes, pues tiene que crecer, porque es nuestra responsabilidad también saber a quién estamos eligiendo en cada momento. ¿Cuáles son los valores de estos políticos a los que nosotros tenemos que exigir que los desarrollen de manera completa? Pues son valores que, como señalaba antes, ya han desarrollado, por así decirlo, las 7 mandatarias que han puesto en práctica una mejor gestión a lo largo de la crisis, ¿no?, de la COVID-19, del coronavirus, que son las mandatarias de países pues como Alemania, ya citado, de Taiwán, de Islandia, de Nueva Zelanda, ¿no?, en el caso de Jacinda, de Finlandia, de Noruega y de Dinamarca. Estos son los 7 países que mejores resultados han dado en la gestión de la propia pandemia. Y estas mujeres, yo hago una comparativa de cuáles son esos valores que representan, ¿no? Y todas ellas, de alguna manera, yo creo que están dentro de esa línea de hacer lo correcto desde la serenidad, desde la importancia del peso de la realidad, desde una comunicación que no incendia, sino que tranquiliza, porque recordemos siempre, yo lo cito en el libro, esa frase que me gusta mucho, que abrazar no es dar calor. Entonces, es muy importante la responsabilidad en la comunicación, ellas la han tenido, la responsabilidad en la anticipación, ellas supieron anticiparse a lo que estaba ocurriendo, y por eso los resultados a nivel de número de fallecidos mucho menor comparativamente que en otros países, a nivel de crisis económica, situación muy diferente también respecto a otros países, la capacidad de anticiparse, de reaccionar, de otorgar serenidad, de ser capaces de, en una situación de miedo, ¿no?, social importante, provocar calma. Esas son las claves, ¿no?, junto con que eso no nace de la nada, es decir, nacen de dirigentes que tienen unos valores humanos muy sólidos y sobre todo que entienden su poder como servicio. Cuando un dirigente no entiende que gobernar es servir, todo lo demás es imposible, todo lo demás bueno, en este caso, es imposible que se produzca, Carlos. Destaca también que el líder político debe cuidar que no se produzca una decepción de la ciudadanía que le llevaría a anular su confianza y, por extensión, la credibilidad de su persona. Pero ¿hasta qué punto los políticos actuales se preocupan del futuro cuando vemos que les supera el presente y no tienen, por ejemplo, ningún complejo en endeudar al país a cotas nunca alcanzadas, como nos está ocurriendo ahora? Yo creo que los políticos, nuestra clase política debe pensar más y mejor en el futuro y no solamente en el presente. Es decir, lo matizo, necesitamos estadistas, necesitamos políticos, ahí está Merkel, un ejemplo claro, que sean capaces de establecer puentes para las próximas generaciones. Si no, uno no puede solamente liderar o no puede solamente gestionar. Esto también lógicamente afecta al ámbito profesional con 4 años vista, porque de esta manera todo lo que pueda suceder después, el riesgo de que se anule o de que no dé los frutos esperados es mucho mayor, y los gobernantes tienen que intentar cerrar también esa cuota de riesgo que tiene siempre el establecimiento de sus políticas. Es decir, hay que dejar de gobernar a golpe de encuesta, esto es algo fundamental, y realmente mostrar que todo lo que se hace desde la gestión tiene una trascendencia mayor, ¿no? Necesitamos que nuestros políticos sean trascendentes y establezcan políticas trascendentes. Yo hablo en el libro de la diferencia entre la política veloz y la política lenta. Necesitamos una política lenta en el sentido de que estemos seguros de que lo que están haciendo hoy a nuestros hijos les va a afectar también para bien. Es decir, es muy importante el concepto de político estadista y no solamente de un político, bueno, pues que gobierna centrado en sus cotas de popularidad y manteniendo el poder a toda costa, pero sin una dimensión, sin una trascendencia mayor. Yo creo que estos políticos que gobiernan a golpe de encuesta no son sostenibles ni tampoco convenientes para la sociedad. ¿Y diría usted que siguen muy vigentes los principios de Maquiavelo y que hoy en día hay muchos príncipes que embaucan a sus votantes sin importar los medios que se utilizan para llegar al poder? ¿Es quizás la herramienta que tienen para ocultar su mediocridad? Pues qué buena pregunta, Carlos. La verdad es que Maquiavelo, yo invito a la gente a que se acerque a su obra El Príncipe. Maquiavelo es, por así decirlo, como el padre, ¿no?, de todos los consultores políticos, el que empezó a hablar en su momento de estrategias, de poder construir una imagen, de
retórica de los discursos, ¿no? Comienza ahí, por así decirlo, toda esta labor. Yo invito a través del libro a dar una vuelta a la figura de Maquiavelo, a que podamos comprenderle de otra manera distinta, ¿no? Yo creo que en el fondo Maquiavelo también trataba de decir que el mayor poder que puede tener un político es el de la verdad. Cuando no existe este poder, bueno, pues se ponen en práctica otra serie de estrategias para intentar maquillarlo, pero el poder sigue estando siempre en la verdad. La mediocridad nunca podrá superar a la verdad, ¿no? Yo creo que la mediocridad es siempre una amenaza dentro de los liderazgos, no solamente profesionales, políticos, sino también profesionales, empresariales, sociales. O sea, la mediocridad es una amenaza constante porque quien gobierna, quien gestiona desde la mediocridad, bueno, pues lógicamente la calidad de todo lo que ofrece es mucho menor, nunca se completa el proceso cuando tenemos delante un político, un empresario, un líder social mediocre. Y la mediocridad huye completamente del concepto de la utilidad, que es lo que necesitamos hoy en día en política, ¿no? Yo creo que es muy importante en este caso que desterremos la mediocridad, los ciudadanos en este caso exigiendo que quien está al frente de la toma de decisiones de nuestras vidas, al fin y al cabo, y de las vidas de las próximas generaciones, estén suficientemente preparados y sean suficientemente honestos como para no resistirse a hacer las cosas bien hechas, ¿no? Que yo creo que es fundamental. La mediocridad siempre yo creo que emerge cuando hay muchos fallos en la gestión. Hay muchos fallos porque no se tiene precisamente capacidad de generar calidad en las políticas. Yo creo que la mediocridad se termina notando y la esperanza, de hecho en el libro también lo relato, es que los ciudadanos, como ya han reaccionado en muchos países del mundo, sean capaces de diferenciar lo que conviene en cada momento y de eliminar a todas aquellas figuras pues que de alguna manera no están preparadas voluntaria o involuntariamente para ejercer un puesto de poder. Imelda, para finalizar, me gustaría que valorara, según los criterios de su libro, a 5 políticos actuales, señalando qué es lo que más les convence de ellos y lo que menos. La voy a decir que, bueno, tenía preparado, por ejemplo, a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, Vladimir Putin, también tenía a Angela Merkel, pero hemos hablado suficientemente de ello, y creo que se la voy a cambiar por Isabel Ayuso, presidenta de Madrid, a Xi Jinping, presidente de China, y, cómo no, también a Pedro Sánchez. Empezamos por Joe Biden, ¿qué le parece? ¿Qué me parece? Bueno, pues yo creo que vamos a centrarnos, quiero centrarme sobre todo en los puntos positivos. A mí me parece importante de los diferentes mandatarios, ¿no?, políticos que me presenta. En el caso de Joe Biden, yo creo que su gran fuerza es Kamala Harris. Establece un tándem perfecto con ella, un tándem de liderazgo que funciona. Y creo que también en su caso toda la experiencia de gestión que tiene de haber asumido puestos de responsabilidad tan potentes como el sido vicepresidente de los Estados Unidos avalan la capacidad de otorgar calidad a las decisiones que tome en este caso. Pero yo creo que Joe Biden sin Kamala Harris no es nada y que es su principal fuerza en este caso. ¿En el caso de Vladimir Putin? En el caso de Vladimir Putin, claro, son figuras muy controvertidas, ¿no?, en este caso, porque lleva ejerciendo el poder, pues yo no lo recuerdo cuando no lo ha ejercido casi, quiero decir que lleva más de 20 años en este caso, ¿no?, en el poder. Creo que tiene puntos que gustan, ¿no? Los índices de popularidad en Rusia siempre han sido elevados, ¿no?, porque sí que es cierto que lo que hay que hacer lo suele hacer en primera persona y así lo muestra también, además, a través de su propia comunicación. Y quizás ha sido capaz de transmitir muchísima seguridad y muchísima capacidad, ¿no?, de mostrar que cumple las promesas, aparte de llevar estabilidad económica al país en un momento que lo necesitaba. Pero sí que es cierto, y este matiz me parece importante, que los rusos más jóvenes, ¿no?, los más preparados, esto es importante, ¿no?, la educación siempre presente ahí, es la que realmente nos hace libres, la propia educación, que viven en ciudades, pues por ejemplo, como Moscú o San Petersburgo, sí que se oponen en este caso a que siga gobernando, ¿no?, en estos momentos, quizás porque su conciencia crítica dicta que ya pues hay un momento en el cual, bueno, pues un líder no se puede mantener, un dirigente de forma eterna dentro del poder. Eso no es bueno nunca, y yo creo que quizás esta sea una de sus principales debilidades,
aunque la principal también fortaleza, fundamental fortaleza, es la seguridad que es capaz de transmitir, ¿no?, a la opinión pública. ¿Y qué me puede decir de Xi Jinping, presidente de China, que ha convertido el país ahora mismo en la primera potencia mundial? Pues vuelvo también al tema de la educación, Carlos. Fíjate que lo que hace el presidente de la República Popular China es lo que estamos viendo que hacen algunos otros mandatarios, aunque de manera más encubierta. Los niños están estudiando su pensamiento en estos momentos, ¿no? Ya empieza a establecerse un culto a su personalidad fortísimo, donde esa idea de hacer fuerte y gloriosa la nación a veces pues también puede enturbiar el deseo que tiene de, bueno, pues de aumentar el nivel de vida de su meta, ¿no? Su meta política, su objetivo, aumentar el nivel de vida de la ciudadanía, acabar con la corrupción. Cuando el culto a la personalidad y esa mirada exclusiva en la propia persona del líder se hace demasiado, crece demasiado, esto puede enturbiar pues todo lo demás y puede resultar preocupante, porque ahí es donde viene, lógicamente, a través de esos autoritarismos, pues consecuencias nefastas finalmente para las propias libertades de los individuos y también para esa colaboración entre potencias mundiales que siempre es imprescindible, porque al fin y al cabo nos acaba beneficiando o no a todos. Y vamos con el terreno más local, lo que más conocemos, Pedro Sánchez, y he puesto a Isabel Ayuso como mujer, porque hemos hablado de mujeres y va a haber hablado de Angela Merkel, y como hemos hablado ya mucho de ella, pues he preferido traer a una mujer española, Pedro Sánchez e Isabel Ayuso. ¿Qué me puede decir de los dos para terminar ya? Sí, pues en el caso de Pedro Sánchez estamos viendo, ¿no?, un cambio de estrategia de comunicación, también de propia imagen, ¿no?, de manifestación de liderazgo. Sería bueno que se encontrara su punto de autenticidad y que se trabajara exclusivamente sobre ese punto de autenticidad. Yo creo que es muy importante, ¿no? Los ciudadanos tienen que ver una referencia permanente en los líderes, que no haya un cambio abrupto entre lo que la cercanía que se pueda manifestar en un momento o la cercanía que se quiere manifestar en otro distinto. Es decir, creo que tiene un amplio margen para seguir gestionando su autenticidad a nivel de imagen y que luego esa política de los hechos, esos resultados, sean coherentes con lo que propugna, con lo que transmite en cada momento, ¿no? Y en el caso de Isabel Díaz Ayuso, pues yo hablo de ella, hay un capítulo dedicado, es el primer análisis que se hace sobre su imagen política. Yo trato de desarrollar el interrogante de si es un fenómeno aislado o verdaderamente es un liderazgo sostenible, y a eso doy respuesta a lo largo del libro. Entiendo que la política de los resultados, de las acciones, de los hechos, de la satisfacción de la opinión pública es lo que la ha elevado su liderazgo. Lo principal que tiene un político, y esto es común para todos ellos, es que la sociedad te desee como político, desee tu liderazgo. Cuando la opinión pública desea ese liderazgo, quiere que estés ahí, confía plenamente, es cuando podemos decir que ese líder, ese mandatario, ese político permanecerá el tiempo suficiente para seguir demostrando que puede hacer las cosas bien. Pero al fin y al cabo todos ellos están sometidos de una u otra forma a la política de los resultados, y esto es bueno para nosotros, con lo cual que siga siendo así y que seamos capaces de seguir exigiéndolo de esta manera. Y para finalizar, Isabel Ayuso, ¿me podría decir si la ve como una nueva líder con las ideas que usted promulga? Como lo que usted define, no más que promulga, lo que usted desarrolla en el libro. Sí, ella es líder, quiero decir, es evidente que su liderazgo, las urnas así lo han avalado, y sus características, las que ha demostrado hasta el momento, está dentro de esa esfera de la autenticidad. Pero lo importante en este caso es que sea capaz de mantenerlo, de sostenerlo en el tiempo. Si no se sostiene esas capacidades, esos valores demostrados, se esfumará, porque una de las cualidades fundamentales del liderazgo auténtico es que persista, como ha persistido el liderazgo de Angela Merkel en este caso. Por lo tanto, el enfoque sobre Isabel Díaz Ayuso está en ver si es capaz de mantener todos estos valores tan fuertes que la han hecho merecedora, pues no solo del reconocimiento de los madrileños, sino de que haya puesto su mirada sobre ella medios
de comunicación internacionales muy prestigiosos y que la opinión pública española también tenga o haya reconocido su carisma. Que sea capaz de sostenerlo a través de estos hechos, de estos resultados, es fundamental para que se mantenga y se sostenga su liderazgo. Pues Imelda Rodríguez Escanciano, autora de Imagen Política, Modelo y Método. Le agradezco haber contestado a todas las preguntas con la franqueza que lo ha hecho. Espero que nuestra audiencia haya disfrutado lo mismo que lo he hecho yo con este tema tan interesante y le deseamos muchos éxitos con este libro y en su vida personal y profesional, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Carlos. Estoy muy agradecida a esta entrevista. Para mí siempre es un honor hablar, además, en mi tierra, en Castilla y León, como palentina que soy, claro y amante de nuestra comunidad. Así que te lo agradezco mucho y estoy encantada de volver a hablar cuando quieras y te envío un saludo muy afectuoso y también, lógicamente, a todos los oyentes. Gracias, Carlos. Pues el sentimiento es mutuo. Muchísimas gracias. Buenos días y feliz semana. Muchas gracias. Vale, hasta luego, hasta luego. Vive la mañana Burgos, más cerca de ti, con todos los éxitos y la actualidad que te interesa.